Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social. Esta es la primera clase de la primera semana del módulo de la materia Procuración y Administración de Justicia. Dos términos que se parecen, no son lo mismo, pero se complementan. Van a ver que estas dos palabras, procuración de justicia, es una cosa, y la administración de justicia es otra. ¿Por qué? Uno es parte del otro. Ustedes, si se dan cuenta, por ejemplo, con un ejemplo voy a empezar. En materia penal, un expediente no llega a un juez si no se integra antes en el Ministerio Público, lógicamente. Se tiene que integrar una carpeta de investigación para que entonces pueda pasar a un juez de control. Entonces, la Procuración de Justicia está por parte del Ministerio Público y la Administración de Justicia por parte del Poder Judicial, pero el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El asunto se investiga en el Poder Ejecutivo a través de la figura del Ministerio Público y ya se pone en manos de un juez, ya es el Poder Judicial. Acuérdense de la división de poderes. Tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí, para que empiecen a... Digo, empaparse un poco de lo que es esta materia en lo que respecta a la procuración y a la administración de justicia. Vamos a trabajar, digo, tengo el gusto ya de haber impartido una materia con ustedes anteriormente. Vamos a trabajar de la misma forma. Son 5 semanas de este módulo. Este es el último módulo prácticamente del cuatrimestre. Vamos a concluir este módulo, son 5 semanas. Ya saben, 2 exámenes, un parcial en la tercera semana y un final en la quinta semana. Y en la tercera semana se deben de haber entregado 3 actividades, 3 cuestionarios. Y en el examen final, 2 actividades. En lo que respecta al examen parcial, las actividades tienen un valor de 20 puntos. Son 60 y el examen 40. El examen final, tiene un valor de 50 puntos. Y las 2 actividades de la cuarta y quinta semana a 25 puntos. 50 y 50 son 100. Esta primera actividad, jóvenes, ya está en plataforma desde el día de hoy. Tienen hasta el viernes para contestarla. Acuérdense que la siguiente semana, estamos hablando de la del 24, cuando suba la actividad, no va a ser por una semana. Va a ser a la mitad aproximadamente para que le queden algunos días, porque la actividad 3 tiene que subirse anticipadamente para que en la tercera semana solo sea la clase y ese día el examen. Para que a partir del domingo la coordinación ya tenga sus exámenes de este parcial. Van a tener en plataforma, como cada semana, su síntesis de los temas. Es su, vamos a decir, su guía. La síntesis de esta primera semana ya está en plataforma, en el espacio que dice carpeta de lecturas de apoyo. Tienen también a su disposición la biblioteca virtual de nuestra universidad, y así también otras lecturas sugeridas en ese mismo espacio de lecturas, carpeta de lecturas de apoyo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Diego, Carla, Lidia, Sandy, Zuli. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, perfecto, pues vamos a dar inicio con una de los Sí, profe, yo tengo una pregunta, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no sé si es con usted o con la coordinadora,
si se podría cambiar el horario de la clase, porque pues yo ahorita estoy en mi trabajo y termina hasta las 3 la clase, ¿no? Sí. Y ahorita estoy entrando ya. ¿O cómo le hacemos ahí? Bueno, yo de todas maneras voy a subir los videos de la clase. Cuando llegues a tu casa, los puedes ver y ahí pues están, incluso cuando empiezo la clase, dejo las instrucciones de lo que se va a ver. Incluso lo de esta semana es el cuestionario. El primer cuestionario de 10 preguntas respecto a los temas de la clase de hoy. ¿Dónde puedes encontrar todo eso? En tu síntesis. Y la síntesis está en la carpeta de lecturas de apoyo. Dice Universidad Maya, síntesis, primera semana, la materia Procuración y Administración de Justicia, y el grupo de ustedes, que es Trabajo Social TS 8AS. En ese archivo PDF están, son como 51 páginas, están todos los temas que se deben de ver hoy en clase. Únicamente tenemos 2 horas para, digo, por lo tanto, les pido que ustedes también hagan su parte en el sentido de leer en casa. Por eso se los puse toda una semana para que puedan ustedes leer con calma y ya cuando vayan a contestar su cuestionario, cuando abran, tienen 120 minutos para contestar su cuestionario. Es un solo intento y no se ven ya las respuestas correctas. Ustedes tienen que contestar correctamente. Ya cuando se cierra el cuestionario, así van a ser los exámenes, ya se verá si fue respuesta correcta o no. Antes, pues, aparecían las respuestas, pero así no tenía ningún chiste. Y incluso entonces estaba yo subiendo hasta la síntesis para que estudiaran, pero si la plataforma les estaba dando una respuesta, entonces la idea es de que ustedes lean la síntesis, es una guía si lo quieren ver ustedes así, que les ayuda de mucho, incluso hasta para sus exámenes, jóvenes. Para el examen, vamos a decir, parcial, pueden ustedes leer su síntesis 1 y síntesis de la semana 2, estarían ya estudiando lo que es para presentar su examen parcial. Para el examen final sería la síntesis 3 y la síntesis 4. Y ya estarían preparándose para el examen final. La síntesis de la semana 5 es para la actividad por adelantado de la actividad 5 que se va a subir 2 días antes del último día de clase. Si esta señorita Lidia está trabajando, y bueno, es el horario que me asignaron, de 1 a 3. Sí está, digo, chocando con el horario de trabajo, pero va a estar en plataforma el material. No puedes tomar la clase porque estás en tu trabajo. Bueno, van a estar los videos de esta clase y todo el material que les estoy diciendo para efecto de que puedas hacer la tarea de esta semana, que es la actividad del cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple. ¿De dónde las Bueno, tomé? De la síntesis, ¿perdón? ok, bueno, entonces está bien, en ese caso, pues, pues trataré de conectarme cuando pueda y si no, pues lo veo en la plataforma. Bueno, gracias, profesora, mi gran dudota, gracias. No hay problema, esto una semana va a estar el cuestionario abierto. O sea, tienes, digo, de aquí hasta el viernes. Bueno, pues vamos a continuar. Uno de los temas que ha causado mucho, digo, revuelo es definir qué es la justicia. Saber, digo, qué es justicia. Hay muchos juristas, autores, que nos dan uno un concepto, otro concepto, pero en esencia, viene siendo lo mismo, la justicia, o sea, ser justos, es dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Vamos a ver algunos de estos conceptos. La justicia, jóvenes, viene, vamos, bueno, la noción de justicia, permítanme, viene del latín
Justitia, que a su vez viene de jus, que es derecho, y significa en su acepción propia lo justo. Tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. La justicia es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre las personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. La etimología de la palabra justicia, como ya les había mencionado, aparte de lo que se ha dado en la entrada de este artículo, al no estar de acuerdo ciertos autores con esa raíz etimológica de donde viene la palabra justicia, se ponen de manifiesto las diferentes opiniones al respecto. Por un lado, la raíz se vincula con otros nombres de significado y origen religioso, como son jurare, Jovis o Júpiter, o bien el juramento, razón por la cual los romanos creyeron que el derecho y la justicia eran un regalo de la divinidad. Sin embargo, los romanos distinguían perfectamente entre el ámbito jurídico, o sea, el jus, y el religioso moral, que era faz. Otros autores se decantan por derivar de la raíz sánscrita yo, o sea, o yo, como procedente de una deidad o de algo sagrado. Otros estiman que deriva también de la raíz sánscrita yu o yu, que se relaciona con un vínculo obligatorio. Este conjunto de criterios o reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de las sociedades modernas un fundamento formal que intervienen dentro del mismo concepto y que son explicados de la siguiente manera. Vamos a ver que la justicia se le puede apreciar un fundamento cultural. Se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre las personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo que es justo y de lo que es malo, y se considera la justicia una virtud social, el actuar de acuerdo con esa concepción, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, hay que irnos por lo bueno. Hay otro fundamento en la justicia que es el fundamento formal. Es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones. Bueno, así vamos llegando a buscando un concepto de la palabra justicia. El concepto de justicia puede explicitarse desde diversos puntos de vista. O sea, puede haber conceptos tomando en cuenta el aspecto ético, moral, como una virtud, filosófico, religioso, del derecho y varios más. Algunos de ellos se exponen a continuación. Por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista filosófico, corresponde a la filosofía moral y a la ética el estudio de la justicia desde el punto de vista filosófico. En ella se define a la justicia como una virtud cardinal que reside en la voluntad mediante la cual la persona está inclinada a dar a cada uno lo suyo, ya sea de manera individual, como sociedad o como grupos de personas miembros de la misma, o sea, de la misma sociedad. Para comprender mejor esta definición es necesario hacer unas aclaraciones respecto desde este punto de vista filosófico de la justicia. La justicia es una virtud y lo propio de toda virtud y hábito es ser una disposición que inclina de un modo firme y permanente a sus actos. La justicia, como se indicó, es una virtud cardinal, una virtud principal
ya que sobre ella gira la vida moral de la persona. Es una virtud que reside en la voluntad, es decir, en lo que se conoce en filosofía como el apetito racional, como indica Santo Tomás de Aquino, un filósofo escolástico, que decía, no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente. O sea, no es solo que tú sepas que es bueno, sino que lo practiques. O sea, no es solo que quede como un sustantivo, sino debe de ser un verbo, debe ser un actuar de lo correcto. Eso es el apetito racional que sostenía este filósofo escolástico, Santo Tomás de Aquino. Por tal razón, la justicia está en la facultad apetitiva, y al no poder radicar en el apetito sensible, reside en el apetito racional, es decir, en la voluntad de la persona. Es una virtud en la que al inclinar a dar a cada uno lo suyo, predomina la objetividad. O sea, eso es desglosando filosóficamente lo que debemos de entender, lo que es la palabra justicia. Bueno, ¿cómo era este término en el derecho romano? Aquí viene un concepto, una definición de justicia de un jurista que en derecho, incluso en la carrera de derecho, nos enseñaron, que es el jurista Ulpiano. El término justicia viene de jus, que ya saben que es derecho latín, justitia. El jurista romano la definió así. Justitia es constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. Eso está en latín, yo no soy muy bueno en latín, pero ¿qué quiere decir? La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, o sea, de conceder a cada uno su derecho. Los preceptos o mandatos del derecho son honeste vivere, alterum non landere et sum tique tribuere, que significa vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Esta es una definición muy importante del jurista Ulpiano en el derecho romano. La palabra justicia designó originalmente la conformidad de un acto con el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de un conjunto de normas que están vigentes en una época determinada. Por ejemplo, si hablamos de la Constitución actual, es derecho positivo. ¿Por qué? Porque tiene vigencia y se aplica en el presente. Bueno, ¿cómo era el concepto de justicia en la versión griega llamada de los 70? El término justicia en la versión de los 70, no en los 70, en los años 70, estamos hablando de los 70, de este grupo, tiene la misma significación primaria que en el texto hebreo, y si bien está influida por la mentalidad griega, ya que los términos helénicos que se usan, dique y dicazione, se refieren a la virtud de la justicia puramente humana, ya que ordena la convivencia entre los ámbitos jurídicos y morales de las personas. Ya no solo en la moralidad, como estábamos viendo en lo que era la cuestión filosófica de ética, sino también en la cuestión jurídica. Bueno, sin embargo, se han producido un efecto inverso. Existen voces griegas que para representar en ellos unos conceptos religiosos del Antiguo Testamento que en principio venían expresados en hebreo como Sedek, Mishpat, Sedakat, etc. El motivo de este cambio de acepciones es simplemente el que el parecido entre los términos sea mayor o menor. Para la mejor comprensión de los vocablos griegos que expresan conceptos religiosos, se deben interpretar según sus significados hebreos que se traducen. Bueno, ¿cómo es justicia desde el punto de vista cristiano? La palabra justicia aparece
más de 200 veces en cualquier traducción de la Biblia. Sin embargo, la palabra justicia tiene unos significados y una gama de matices de lo que puede tener en español u otras lenguas modernas. En ella supera el ámbito moral o del derecho, ya que profundiza el ámbito más profundo de lo religioso, la relación entre Dios y el hombre y entre los hombres entre sí, precisamente por su dimensión religiosa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos viendo el punto de vista filosófico y ahora estamos en el religioso de la palabra justicia. ¿Alguna pregunta? Diego, Carla, Sandy, Zully. No, profe. Está en plataforma su síntesis de esta semana. La cuestión de justicia está un poco extenso, igual lo que son las garantías individuales, los derechos humanos. Ya lo demás de procuración y administración de justicia, digo, no es mucho. Y también la cuestión de lo que es el delito en materia penal, la conducta, la sanción administrativa, cuando se comete una falta administrativa. Y, por último, la conducta antisocial. ¿Cuáles son los...? Es un análisis multifactorial en lo que produce la conducta antisocial. Les adelanto, aquí es muy importante la criminología. La criminología estudia las causas endógenas, o sea, internas de la persona, para saber qué lo lleva a delinquir, por qué una persona es delincuente, por qué una persona es proclive a cometer este tipo de conductas antisociales. Eso estudia la criminología. Pero eso digo, si es que llegamos, digo, al final, porque sí son como 50 páginas y todavía es más extenso, pero eso es extractado. Por eso tienen ya su guía, con que puedan ustedes ir leyendo con calma lo que se les va explicando, van entendiendo los temas, contestan su actividad y ya se van preparando con sus síntesis para su examen parcial que debe tener lugar dentro de 15 días. Bueno, pues continuamos, jóvenes, desde el punto de vista religioso, la palabra justicia. Bueno, hablábamos de que la palabra justicia aparece más de 200 veces en cualquier traducción que se haga a la Biblia. Sin embargo, la palabra justicia tiene unos significados, una gama de matices de lo que pueda tener en español u otras lenguas modernas. En ella supera el ámbito moral o del derecho, ya que profundiza el ámbito más profundo de lo religioso, la relación entre Dios y el hombre, y entre los hombres entre sí, precisamente por su dimensión religiosa. El concepto de justicia tiene cada vez mayor amplitud y trascendencia. Este es el valor profundo de la justicia en el momento de la alianza de Dios con los hombres. Acuérdense del Éxodo, cuando Moisés liberó a su pueblo del faraón, salieron de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años, y ahí es donde Dios le dio a Moisés el decálogo, las 10 tablas. ¿Quieren ver ustedes referencia a esto? Está una película de Charlton Heston, una clásica, que se llama Los Mil Mandamientos. Es el mismo actor que hizo Ben Hur. Películas clásicas, no recuerdo cuántos Oscars tiene la película de Ben Hur, 6 u 8 Oscars, pero muy buena película. Son las que quieran de largo tardaban hasta 3 horas la película. Bueno, pues si vieron ustedes Titanic, una de esas son películas, digo, clásicas, de color cinemascope, ¿no? El color que ven ustedes así es como si fuera un color no brilloso, pero se ve bien, incluso hasta la fotografía, dice, las escenas, ahora pues la mayoría de los efectos son en computadora, pueden ustedes notar. Bueno,
La justicia en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, sobre todo en el texto hebreo original, hay unas referencias constantes a este término, que es la acción de Dios que quiere salvar al hombre, al que se le revelará poco a poco los designios salvíficos de que Dios había establecido con el pueblo elegido, con el pueblo de Israel, especialmente ratificados en el momento de la alianza en el monte Sinaí, donde quedaron completados los lazos vinculantes, las promesas de Dios y los compromisos del pueblo. Lo que decía de Moisés. Dios ofrece el compromiso de la salvación al pueblo y éste asume la fidelidad al pacto. La justicia de Dios es salvación y benevolencia y en el hombre su fidelidad personal. La justicia veterotestamentaria conlleva unas exigencias muy conocidas entre los hombres y en la sociedad, en que están recogidas y especificadas en los 10 mandamientos, el decálogo. La justicia que conlleva la alianza no es una mera relación jurídica, sino la que emana de la relación del don gratuito de Dios para con los hombres, que es el don de la salvación. Esto es lo que se puede entender como justicia desde el punto de vista religioso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, bueno, el concepto fundamental de justicia en el Antiguo Testamento después se transmitió al Nuevo Testamento. No sufrió modificación alguna ni por los escritos extracanónicos del judaísmo, ni por la influencia helenística. A partir de la revelación en toda su plenitud hecha por Jesucristo, también adquiere el concepto religioso de la justicia una dimensión mucho más profunda que en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los conceptos posteriores de la justicia? La justicia se ocupa en sí del apropiado ordenamiento de las cosas y personas dentro de una sociedad. Como concepto ha sido objeto de reflexión filosófica, legal y teológica y de debate a través de la historia. Un número de cuestiones importantes acerca de la justicia han sido ferozmente debatidas a través de la historia occidental. ¿Qué es justicia? ¿Qué demanda de los individuos y sociedades? ¿Cuál es la distribución apropiada de la riqueza y los recursos en la sociedad? ¿Igualdad? ¿Meritocracia? ¿De acuerdo al estatus o alguna otra posibilidad? Hay muchas respuestas posibles a estas preguntas de diversas perspectivas en el espectro político y filosófico. De acuerdo a muchas teorías de justicia, es de suma importancia este autor, John Rawls. Es como Raúl, pero con W, ¿no? O V. John Rawls, en particular, clama que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los sistemas del pensamiento. Esto es lo que dice John Rawls. Bueno, en el lenguaje común, el término justicia arrastra consigo la intuición de que las personas deben recibir el trato que se merecen. Y en este sentido conserva aún todo su vigor la definición de Ulpiano: dar a cada uno lo suyo. Lo que vimos, lo tocamos el tema del derecho romano. Desde el punto de vista individual, según Aranguren, la virtud de la justicia es el hábito consistente en la voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. La justicia puede ser la base para restablecer la convivencia humana. Antiguamente, pues existía lo que, bueno, no se puede llamar justicia, era la venganza privada, que si una persona venía y te afectaba, te arrancaba una oreja, pues tú ibas y le arrancabas tu oreja. Pero sentías que estabas haciendo justicia a través de la venganza privada. ¿Privada por qué? Porque tú mismo te la cobrabas. Pero ¿qué pasaba con esto? Resulta ser de que el que se la cobraba, a veces se cobraba hasta de más, una oreja y un ojo. Pues, pero oye, te estás abusando. Entonces nace lo que es la ley del talión, la ley del talis. Talis significa lo mismo, el ojo por ojo, diente por diente.
que si te sacan un ojo, tú tienes derecho a sacar un ojo al otro. O sea, entonces, ojo por un ojo, por otro ojo. Y no estar abusando de que si te sacan un ojo, pues puedas cobrar hasta algo más o hasta incluso matar. Y así fue evolucionando el derecho penal, se fue humanizando, porque a se que pasó también en un periodo bárbaro, como fue en la época de la Santa Inquisición, bueno, Santa, pues, en la Iglesia, el proclamado Tribunal del Santo Oficio. Era la Inquisición, estuvo en Europa y también en México. Y ahí incluso una violación completa de derechos humanos. Si te detenía, no sabías tú ni quién te acusaba, simplemente te enteraban de que los que pasaron por tu casa y estuvieron escuchando que tú estás haciendo alabanzas al diablo o a una entidad diabólica, y con eso mandaban a sus soldados de Inquisición a detenerte. ¿Y qué hacían? Pues que te sometían a tormento para que confesaras incluso hasta lo que no es. Y al final terminabas hasta en la hoguera, quemado, y tus propiedades pasaban a ser propiedad de la Inquisición, una violación completa. Pero se fue humanizando, se fueron, los tormentos se fueron humanizando, entre comillas, porque la tortura persistió a través de los siglos. Y en la actualidad, pues en algunos países, a pesar de que está prohibido, pues se sigue implementando métodos para torturar para obtener la verdad. Incluso para adelantarles en lo que es procuración de justicia, antes del sistema actual penal, el actual penal son los juicios orales, es el acusatorio adversarial del nuevo sistema. Pero del 2008 para atrás, y podemos hablar en la época de los 90, la confesión era la madre de todas las pruebas. Ya se imaginarán cómo hacía la Procuraduría para que una persona firmara su confesión, aunque no la haya declarado. Pero bueno, si la firmaba, estaba avalando que sí, pero había que ver bajo qué circunstancias la firmaba. Digamos, tortura. Posteriormente vino una reforma para decir que la confesión del acusado dejaba de ser la madre de todas las pruebas y solamente iba a tener valor si esa confesión estaba apoyada por otros medios de prueba, no sola. Entonces, antes pues sí, con solo la confesión, con eso te consignaban ante un juez, que te podían dictar hasta formal prisión, pero eso era el sistema anterior, el inquisitorio. El actual sistema, a partir del 2008, con la reforma constitucional de junio de 2008, pues estableció el nuevo sistema, que es más garantista, y el principio de presunción de inocencia. O sea, vas a ser culpable hasta que existe una sentencia que te condene que efectivamente eres culpable. Pero mientras tanto no haya, que sea a tu favor, opera el principio de presunción de inocencia. Por eso ven ustedes que incluso sea un candidato que está sujeto a un proceso, no va a ser posible si antes con que te sujetaran a proceso suspendían tus derechos civiles y políticos. Pero no, mientras no seas declarado culpable, sigues siendo inocente, aún en el hecho que estés sujeto a un proceso. Por eso ha sido materia de debate lo de la cárcel, mientras llevas tu juicio, la medida cautelar denominada prisión preventiva, porque son varias las medidas cautelares para no estar llenando las cárceles de gente. Pero la medida cautelar prisión preventiva, que es la última, es cuando ya el juez ve que efectivamente no hay que se te pueda aplicar una menos pesada, y te tienes que quedar en la cárcel mientras se lleva tu juicio. Y ya si se te condena, pues ahí pasarán a lo que es para compurgar tu pena. ¿Verdad? Tendrías que tener prisión preventiva hasta en tanto no se te sentencia. Una vez que se te sentencia y te vas a quedar en la cárcel, porque tienes que pasarte a otra cárcel donde se compurgan las penas, porque no es la misma. La prisión preventiva es hasta antes que se te dicte sentencia. Una vez sentenciado, ya cambió tu situación, ya estás condenado, entonces pasas
una prisión donde vas a compulgar tus penas. Y por eso les hablaba de lo que es procuración y administración de justicia, que es, estamos hablando del Ministerio Público y los jueces. Pero al final, estamos hablando también de las cárceles y todo. Pero si son dos términos, como les decía, se complementan. Porque, pues para poder llegar a un juez, pues no es directo en materia penal. Tiene que ser vía Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el representante social, es el que representa los intereses de la sociedad y representa a la víctima. Bueno, la justicia como virtud, a ver, nos queda 1:18. ¿Alguna pregunta, Sandy, Diego, Zuli, Carla? No, profe. De todo lo que estamos viendo, No, profe. estos temas que ya les dije, justicia, en distintos aspectos, filosófico, moral, jurídico, donde también los derechos constitucionales, que son las garantías individuales, los derechos humanos. Los derechos humanos es algo bastante simple. Procuración, administración de justicia, la falta administrativa, el delito y la conducta antisocial. Regresamos después del corte, jóvenes.